Ya tenemos en nuestra sala a Roger Celi. Él es el coordinador del Observatorio Legislativo, pertenece a la Fundación Ciudadanía y Democracia, para analizar la nueva composición. Roger, aquí estamos poco a poco asimilando los resultados. ¿Son o no sorprendentes? Sería la primera interrogante sobre la nueva composición de la Asamblea Nacional. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a tu audiencia. Pues sí, los resultados son más que sorpresas, son como dos tercios de la legislatura serían caras nuevas y que aparezcan organizaciones políticas que antes pues no estaban presentes en el Parlamento y que ahora tengan una importancia mayor, como Construye, que pasa a ser la segunda minoría en la legislatura con 26 curules. La primera, la Revolución Ciudadana, con 50, y el PCC, pues que se mantiene igual. Eso no es una sorpresa, sino más bien es parte del estancamiento que ha tenido el PCC en los últimos años. ¿Tiene ya los números más o menos usted? ¿50 son de la revolución? Sí, efectivamente, con el equipo de FCD hemos aplicado el método de Webster a los votos y a las actas, más del 50% que ha transparentado ya el Consejo Nacional Electoral. Y si me permite, podemos ir Claro. señalando números para tener una referencia, ¿no? En primer lugar, la primera minoría, con un legislador más que en 2021 es para la Revolución Ciudadana, con 50 legisladores. En segundo lugar, son 26 legisladores de Construye, menos, digamos, o no contando el legislador de Gente Buena, considerando esta ruptura de la alianza. Luego tenemos al Partido Social Cristiano con máximo 18 escaños con sus alianzas. Ahí es importante señalar que el Partido Social Cristiano logra este gran número de legisladores, digamos, considerando las minorías, por las alianzas que logra hacer en provincias, ¿no? No, lo cual no ocurre con la Revolución Ciudadana, por ejemplo, que no hace alianzas y se mantiene estancada en máximo 50 legisladores. Luego tenemos la novedad, Daniel Noboa con ADN, PIB Mover con 13 legisladores, y luego la alianza que llevó a la candidatura a Otto Sonnenholzner con 7, movimientos locales con 6, Pachacuti 4 y claro que se puede con 3. A ver, Es importante 7, señalar me quedé, que me quedé finalmente Roger. A ver, 7 de Actuemos. Y tres de Claro que se puede. 7 de Actuemos, que suma avanza, 6 de movimientos locales, 4 de Pachacutic y 3 de la Alianza, claro que se puede. Cuatro Ahí es Pachacute, importante. perdón, Roger. Ahí en la 4. parte final está muy rápido. A ver, Estamos 7 de como en la Actuemos. escuela y no estamos anotando bien. A ver, 7 de Actuemos. De ahí, A ver, vamos, 7 de Actuemos, ¿ya? ¿ya? 6 de movimientos locales, A movimientos locales, ¿ya? ¿ya? 4 de Pachacutic, 4 Pachacuti, ¿ya? 3 de Claro que se puede. 3 de Yaco. Yacu, ¿no? Ya, exactamente. ¿Ya? Entonces, evidentemente hay mucho más detalle cuando ya analizamos las alianzas y demás. Aparecen movimientos como Mushu Quinti, como caminantes que nunca se los ha escuchado, pero bueno, creo que ese detalle no abona mucho en esta discusión. Más bien señalar lo siguiente, y que creo que es algo que muy poco se dice en torno a la legislatura y que es importante señalar. En 2021 tuvimos 90 curules de centro izquierda, considerando centro izquierda, por supuesto, desde mi punto de vista, a un PK e IDEF, ¿ok? Esa centro izquierda disminuye para 2023 y tenemos 57 curules de centro izquierda considerando a la RC, PK y claro que se puede. Pero crece la centro derecha para estas elecciones porque tuvimos 30 legisladores en 2021 de centro derecha y actualmente se duplica a 64 considerando Construye, perdón, PSC, ADN y Actuemos. Entonces, mucho se ha dicho que Daniel Noboa es Lazo 2.0 por tener 13 legisladores, uno más de los que tuvo Lazo, pero si te das cuenta, la oportunidad, en el caso de que se ganar Noboa,
que tiene de capitalizar, por usar un término ciencia política, a la centro derecha pues tendría mucho más margen de maniobra que lo que tuvo Lazo. Claro, ahí va a tener posibilidades, pero siempre las alianzas determinan también un ejercicio de poder. Esta es la nueva composición. Ahora, ¿cuándo estarían posesionados los nuevos asambleístas? Porque de acuerdo a lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el Código de la Democracia, tendría que ser 15 días después de del anuncio de la proclamación de resultados. Efectivamente, eso dice la norma, pero la norma igual da la atribución al Consejo Nacional Electoral de hacer un calendario, y un calendario que se aprueba en sesión del Pleno del CNE. Ahí la preocupación es la siguiente: la adjudicación de dignidades está en el calendario del CNE detallado en la resolución, va a ser el 29 de noviembre, y la entrega de credenciales de segunda vuelta será el 30 de noviembre. Con lo cual, pues también la adjudicación de escaños ya con contabilización, con la interposición de recursos y la resolución de los mismos será el 25 de octubre. Yo difícilmente me atrevo a decir que tendremos asamblea antes de noviembre. Incluso más allá de la normativa por lógica. ¿Qué pasaría si es que la legislatura aprueba una normativa que no tiene al nuevo colegislador? Entraríamos de nuevo en el juego de que Guillermo Lasso nos diga que él tiene la atribución legal de decretar leyes a través de decreto ley. Entonces entraríamos en un conflicto jurídico-político con el presidente actual. Por ello yo creo que a donde está orientando el CNE es a que haya 10 días antes legislatura y en los 10 días posteriores haya pues un presidente o presidenta de la República. Ahora el tema antes de que ingrese Byron Galarza a la entrevista, Lucio supuestamente ingresaba como nacional, ¿no ingresa? Lucio ingresa, estuvo reñida la disputa con Liliana Durán, pero Lucio entra a la legislatura. Y porque aquí no lo sumo, ¿en cuál está? No está el PSP, sino dentro de los movimientos locales. Muy bien. Byron Galarza se incorpora al diálogo con Roger Celi. Roger, ayer hubo una denuncia y bueno, la presidenta del CNE no dio mayor explicación, simplemente dijeron que había inconsistencias en el sistema del voto telemático, incluso se hablaron de unos hackers que venían de Pakistán y la India, en fin. Esos votos pueden ser nuevamente tomados en cuenta con una nueva votación, no sé si la ley lo permite, porque entiendo que son casi 100.000 votantes, ¿no? La Revolución Ciudadana estaba ahí también ya pidiendo la cabeza a la señora Tamaín diciendo que es responsabilidad de ella. ¿Qué pasaría con esos votos que no fueron registrados? Sí, desafortunadamente lo que ha pasado en el exterior ya se había advertido, incluso hubo recursos que se interponieron para que las elecciones en el exterior tengan la capacidad de ser presenciales también, pero esto no se hizo y los resultados son preocupantes. En primer lugar, tuvimos un padrón de más de 400.000 votantes en el exterior y luego con una figura, digamos, novedosa, por poner un término, de inscritos, pues el padrón bajó de 400 a 100.000 aproximadamente. Y ahí, si tú ves el número de sufragantes que han reportado en las últimas horas, no superan los 50.000. Es decir, del padrón votaron el 12% y de los inscritos el 40%. Los datos darían lugar a que el CNE analice una posible declaración de nulidad parcial de las elecciones y que se repitan en el exterior. Yo creo que sería lo más responsable en el sentido de que posiblemente quienes no votaron podrían variar la votación actual. Incluso el CNE está publicando de manera parcial los resultados en el exterior, por lo cual no se pueden contabilizar, digamos, en esta nueva conformación de la Asamblea. Pero eso podría retrasar, perdón la interrupción. Puede declarar la nulidad, puede repetir elecciones, lo cual dejaría muy mal parado. ¿Perdón?
Sí, perdón la interrupción. Lo que decía es si es que efectivamente este retraso y la presión que seguramente va a recibir el CNE para repetir las elecciones en el exterior va a retrasar más aún la declaratoria de los resultados finales, porque sí va a haber una influencia en la votación de algunos movimientos, sobre todo que quieren captar el voto del migrante. Sí, efectivamente, creo que el retraso sería aún más amplio, esperemos que no supere de lo programado en el calendario electoral. Recordemos que la adjudicación de dignidades está para el 29 de noviembre y ojalá desde esa fecha ya haya un resultado más certero en el exterior. Solo quería comentar, sin querer abonar a la, digamos, a la presión que se está haciendo el CNE, pero hay un claro incumplimiento de funciones que debería ser considerado por los nuevos legisladores para considerar la presentación de un nuevo juicio político en contra del CNE o la reactivación del que ya está en vigencia, ¿no? Que siempre ha estado en suspenso porque hemos estado en elecciones cada momento. Pero creo que Roger, y esta conformación de la Asamblea, tal cual el pastel que hemos analizado aquí, podría incrementarse, o mejor dicho, podría hacerle un juego a la tendencia más de centro-izquierda que a la izquierda. Digo esto porque no le veo a los tres asambleístas que metería la agrupación de Yacu votando con el correísmo. Me parece que por ahí no irían, y yo no sé si esos tres votos seguirían a la centro derecha, si se quiere, o aquellos votos de minorías que podrían ser también la diferencia entre un bloque u otro. Parece ser que esta composición no le va a favorecer a la Revolución Ciudadana. sí, usted lo ha señalado, bueno, ahí habría que ver cómo reacciona, claro que se puede, recordemos que está conformada por organizaciones que se dicen ser de izquierdas, pero en la práctica pues esto podría diferir. Y en ese sentido creo que el juego, como usted ha señalado, por usar ese término, podría hacerse hacia la centro derecha. Me parece que la Revolución Ciudadana no va a poder tener la misma postura que tuvo en 2021 porque ya no tiene esa cantidad de votos de apoyo. Recordemos que superaban los 80 cuando tenían que votar temas de fiscalización y control político. Creo que eso ha cambiado y creo que hay un escenario mucho más favorable en el caso de que gane Noboa para no. Entonces, las cosas han cambiado, hay variaciones, hay triunfos, hay derrotas, en provincias se ven cambios y en ese sentido, pues, por ejemplo, en Manabí, si me permite dar un dato, en Manabí las cosas han cambiado. Recordemos que tuvo la Revolución Ciudadana, o UNES, como se llamó en ese momento, 7 legisladores en Manabí y bajó a 5. El PSC no tenía legisladores en Manabí y subió a 2. Y construye, pues subió de 1 a 2 legisladores. Entonces, hay variaciones, hay cambios, y en ese sentido lo más adecuado creo que es analizarlos en materia ideológica, ¿no? Creo que es lo que más saludable es para el sistema político. Roger, la gente se quejaba por un lado de esta asamblea, y mucha gente aprobó lo que hizo el presidente de la República con la disolución, pero en el caso particular de la Revolución Ciudadana, que va a ser la primera minoría, repite casi todos los mismos legisladores que estuvieron en la elección pasada. ¿Por qué la gente sigue votando por aquellas figuras que dice no apoyar en un determinado momento y cuestionar y criticar, pero vuelve a votar por los mismos? ¿Cómo podremos entender este comportamiento del elector? A ver, Roger. Muchísimas gracias por la pregunta. Yo no los escucho bien. Tenemos algún problema en ¿Sí? la conexión, sí. ¿Nos escucha ahí? Lo hemos escuchado bien en todas las respuestas. Tuvimos que apagar la cámara para evitar el problema pero en esta última interrogante. ¿Me escucha? Sí, nosotros lo escuchamos. Qué pena, se nos perdió ahí Roger Celi, el coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Democracia. Pero bueno, creo que lo más importante, ahí está un poco la composición, ¿no? 50 asambleístas. Yo pensaba... El pastel se reparte con varios sabores y varios colores. Pensé que iba a sacar...